Bueno, pues si os parece hemos dejado ya 3 minutillos de rigor, ¿vale? Así que si os parece empezamos ya con la charla. Antes de todo, ¿quiénes de vosotros habéis lanzado, aunque sea un job, o habéis abierto una cell de Spar y habéis lanzado un job o algo? Que levante la mano, por favor. Bueno, la mitad más o menos, vale. Bueno, pues efectivamente os voy a contar un poco mi experiencia con Spar SQL, ¿vale? Con Spar en general, pero más centrado en Spar SQL. Y bueno, como dice la charla, pues vamos a empezar un poco más con la introducción un poco más general a Spar. Luego nos vamos a centrar en Spar SQL y por último vamos a ir a una última sección que va a ser de relacionados con optimización, sobre todo desde la experiencia que he tenido yo en la vida profesional. Bueno, antes de todo, os voy a contar un pelín mi background. Pues, a ver, soy ingeniero superior en informática en la Red Juan Carlos, que con perdón no sé si esto está del todo bien decirlo, pero bueno. Pero de verdad que yo tuve que hacer exámenes muy duros. Yo estuve un año de Erasmus en la Universidad de Groningen, que tardé como 9 meses en aprender a pronunciar Groningen. Y bueno, por aquí tengo algún compañero. Fede, ¿dónde estás? Ahí. Que él estuvo unos días conmigo allí en Groningen. Y bueno, y también pues hace unos 4 años hice un máster de Executive en innovación de la Escuela de Organización Industrial, ¿vale? Y luego, bueno, por mi experiencia laboral, pues empecé en la aerolínea Iberia, ¿vale? En la parte de análisis de datos, en la que hacía un poco las veces de desarrollador de Java y empecé y toqué un poquito el mundo de desarrollador de Business Intelligence. Luego, posteriormente, pasé a Cedian, ¿vale? Que es una empresa que se dedicaba, pues, tanto, sobre todo a HPC, que es High Performance Computing, y ahí empezó, digamos, mi primera experiencia con los procesos paralelos, digamos, ¿vale? En la computación distribuida. Y en esa misma empresa, pues, tuve mi primer contacto con Hadoop, pues ya hará casi 6 años, ¿vale? Eh, Desde hace 5 años y medio estoy en Stratio. Y bueno, pues formo parte sobre todo de la parte de desarrollo de la plataforma en un módulo que precisamente lo que hace es un uso intensivo de Spark SQL. Y bueno, pues otras cosas, pues a veces también le doy un poco alguna parte también de conocimiento en la UTAD, ¿vale? He participado en algún meetup y en algún Codemus. Bueno, ahora os tenéis que presentar todos, ¿eh? No me da tiempo. Bueno, pues como contaba, aparte de las 3 secciones que decía de introducción a Spark SQL y optimizaciones, luego iremos con un turno de preguntas. Espero que no seáis muy duros. Bueno, vamos con la introducción a Spark. Bueno, ¿qué es Spark? Bueno, pues básicamente en su concepción sobre todo es un motor de procesamiento en memoria distribuido, ¿vale? Que sobre todo lo que buscaba es el alto rendimiento. Es uno de los proyectos más populares de la Apache Foundation, ¿vale? Y bueno, está incluido de las plataformas más importantes de Big Data, como son pues Cloudera o Hortonworks, que bueno, que creo que dentro de un par de años se terminarán de unirse, MapRI y por supuesto Stratio, una de las más importantes. Y luego, pues, tienes un proyecto de código abierto, como todos los proyectos de la Fundación Apache, ¿vale? En el que ha aportado más de 500 desarrolladores a este proyecto a día de hoy. Y se ejecuta en la Java Virtual Machine. Bueno, ¿cómo surge? Pues aquí haciendo un poco de abuelo cebolleta, se originó en la Universidad de California, en Berkeley, en 2009 como un proyecto de investigación de un estudiante rumano, Matei Zahaira, dentro del proyecto de AmpLab. Empezó como su proyecto de investigación y hoy en día pues ya es el CEO, de hecho, de una empresa que se llama Databricks, que es la que es, digamos, la versión comercial de Apache Spark. Bueno, este mismo universidad también hizo Apache Mesos, que es un gestor de recursos, y entonces la primera idea de Spark fue
como un ejemplo para utilizar este gestor de recursos, sobre todo en la repartición de cores y de memoria. Su primera aplicación fue para monitorizar el tráfico en San Francisco, ¿vale? Y bueno, pues en 2013, perdón, pasó a ser parte de la Apache Foundation, primero en la parte, como sabéis, que es Incubator, que al final entran primero en la fase de Incubator, y si coge pues al final las buenas prácticas que te exige la Apache Foundation y sigue creciendo la comunidad, pues pasa a top level, como fue en el 2014. Bueno, pues entonces, ¿por qué surge Spark? ¿Por qué empezaron a hacer este proyecto? Bueno, pues nace un poco como alternativa a MapReduce, ¿vale? MapReduce al final utiliza mucho disco y eso pues en ciertos momentos ralentizaba mucho el procesamiento. Luego, por otra parte, justamente en procesos iterativos, donde vas consiguiendo resultados parciales de tu procesamiento para luego cogerlos en otro pipeline, pues eso se persiste en disco y es otra parte de que ralentizaba bastante el procesamiento. Y luego, esto es un poco de propósito general, ¿por qué surgieron sobre todo las frameworks de computación distribuida? Bueno, pues hasta aproximadamente a principios de los años 2000 los procesadores iban creciendo cada vez más en velocidad, hasta que hay un momento que por mucho que subiesen la velocidad el problema era la disipación del calor. Entonces, bueno, pues lo que surgieron son muchos proyectos en los que en realidad lo que se quiere tener son varias máquinas procesando en paralelo pues un trabajo, ¿vale? Con un destino final. Y bueno, y también pues en aquellos tiempos también, sobre todo Hadoop, pues tenía una falta bastante importante de la tolerancia a fallos. Cuando lanzabas un job contra MapReduce, si ese job por lo que sea fallaba, pues te quedabas sin ese job, ¿vale? Directamente fallaba. Las principales características, bueno, pues como decía, sobre todo es una plataforma de computación distribuida de propósito general y que permite combinar pues sentencias SQL y también, por ejemplo, algoritmos de Machine Learning. La mayoría de los proyectos o módulos que cuelgan o que, digamos, engloban la plataforma, cuelgan todo de una estructura general que se llama el core, ¿vale? Al core se puede acceder en lenguaje tanto R, SQL, Python, Scala y Java. Y entonces, bueno, pues los proyectos que han crecido por encima de ellos, los principales, pues es Spark SQL, que se trata sobre datos estructurados, Spark Streaming, que es Near Real Time, aunque bueno, ahí pone Real Time, pero es Near Real Time. Bueno, Machine Learning, para grafos también, y bueno, y una herramienta más dedicada a R. Las principales características de Spark, bueno, pues sobre todo a partir del año 2014 se abrió mucho porque hasta el año 2014 Spark solamente trabajaba con la API de HDFS, ¿vale? A partir del año 2014 se creó lo que se llama la API de Data Source y eso abrió el campo prácticamente a cualquier capa de persistencia. La API de Data Source al final es una especie de interfaces, para que os hagáis una idea, en las que tú puedes implementar los métodos para acceder a tu base de datos o no SQL o sistema de ficheros distribuido. Cuando se hicieron las pruebas inicialmente vieron que esta computación en distribuido y en memoria era hasta unas 100 veces más rápido más o menos del mismo job que ejecutándolo en Hadoop. Y bueno, y entonces también hay cierto mito en el que se dice que si tú quieres procesar 1 tera necesitas 1 tera de memoria y esto es falso. Al final el procesamiento de los datos sí que se hace en memoria. Lo que pasa es que puede guardar datos parcialmente en disco, ¿vale? Pero el procesamiento es siempre en memoria. Y bueno, la abstracción básica que veíamos antes del Spark Core, en realidad está basado en RDDs, que luego veremos un poco más adelante qué es lo que significa, pero sobre todo aporta tolerancia a fallos.
Bueno, pues como decíamos, las librerías principales son Spark SQL, que es lo que veremos hoy, Spark Streaming, MLlib, GraphX y Spark R. Vale. Bueno, vamos a hablar de las tres APIs principales que tiene Spark, ¿vale? Por un lado están los RDDs, que fue desde el principio la concepción del core, que al final lo que significa es Resilient Distributed Dataset, que bueno, es la extracción principal del core y lo que hace básicamente es que cuando vamos a acceder a unos datos, lo que hace es que a través de unas particiones particiona los datos de tal forma que hay mini tareas que se encargan cada una de una partición, ¿vale? Para poder procesarlas en paralelo. El dataset apareció en la versión 1.5.6 de Spark y bueno, pues al final es una estructura que sobre los RDs pues ofrece pues estructura fuertemente tipada, ¿vale? Esto lo que permite son ciertas optimizaciones relacionadas incluso con la JVM. También permite funciones lambda, que al final está muy ligado a lo que es la programación funcional. Y luego, pues, luego veremos aprovecha pues las ventajas que tiene el motor de ejecución de Spark SQL. Y por último, DataFrame, que es parte del proyecto de Spark SQL, pues se considera un dataset de rows, ¿vale? El tipo del dataset de row, que lo que proporciona sobre todo es un nombre a esos tipos que contienen esa estructura. Y, por ejemplo, se puede construir un data frame a partir de un RDD, ¿vale? Un RDD que de forma explícita no tiene esquema, en realidad, si por debajo sí que tiene estructura de esquema, pues se le puede añadir ese esquema y pasa a formar parte de un data frame. Y bueno, pues, ¿qué es un data frame? Bueno, pues puede ser de tablas de Hive, ficheros de datos estructurados, por ejemplo, CSVs que hayan en HDFS y bueno, pues también tablas de base de datos relacionales. ¿Cómo funciona de forma general? Bueno, pues nosotros cuando levantamos, por ejemplo, una cell de Spark, al final lo que les levanta es un Spark Contest. En ese Spark Contest, básicamente lo que pedimos son una serie de recursos. Esos recursos se piden a un Cluster Manager y ese Cluster Manager lo que se encarga es de levantar una serie de workers, ¿vale? Que lo que nos dan es digamos, esos recursos que hemos solicitado. Y luego, pues dentro de cada worker lo que vamos a tener son executors, que son los que van a realmente paralizar el trabajo. Bueno, metiéndonos un poco más en Spark SQL. Bueno, pues como decía, es el módulo que proporciona una abstracción de tablas, ¿vale? Que entonces lo que digamos que está haciendo aquí es acercar las herramientas de BI a un data lake. Luego, por otra parte, también tiene un acceso uniforme a datos. Al final, como decía, se creó la API de Data Source y al final lo que se hace es que puedes acceder a prácticamente a cualquier capa de persistencia y se le da una estructura de tabla, de tal forma que tú al final estás trabajando sobre esa estructura de tabla con una API general. De hecho, tú no sabes la tecnología por debajo qué restricciones tiene, ¿vale? Y sobre todo una característica muy importante cuando surgieron los data lakes es que al final, sobre todo se tenía HDFS, pero luego tenías un Mongo, un Elastic, un Cassandra, diferentes fuentes de datos. Y al final lo que pasaba es que no se sabía cómo mezclar esos datos, ¿vale? Pues a partir de que Spark justamente abrió esta API Data Source, lo que se pudo es que Spark está preparado para mezclar esos datos, de tal forma que puedes tener pues los datos en crudo en HDFS y eso mezclarlo con otro tipo de datos agregados, por ejemplo, que tengas en Cassandra.
¿Por qué surge SparkSQL? Bueno, pues surge porque, sobre todo cuando empezaron las herramientas o muchas bases de datos o no SQL de Big Data, pues había una especie de pequeña guerra, digamos, entre intentar imponer su propio lenguaje, estas nuevas bases de datos no SQL y las SQL tradicionales. ¿Cuál es la realidad? Pues que al final muchas de estas herramientas no se utilizaban porque las herramientas de BI están totalmente ligadas a lo que es una estructura de tabla SQL y entonces digamos que lo que tuvieron que hacer las no SQL y las herramientas de Big Data en general es adaptar o digamos poner capas por encima para dar una abstracción de SQL a esas tablas que tienen otro lenguaje. Bueno, ¿por qué surge también? Bueno, pues los RDDs, que al final es una abstracción en la que estás trabajando con datos desestructurados y además tienes tú que, digamos, en cada paso poner su lógica, lo que se vio es que al final, al poner una capa por encima de estructura y de SQLs, hay muchos datos que se podían compartir o muchas optimizaciones que se podían compartir. Es un poco por lo que se dice que al final no aprovecha el contexto los RDDs, porque al final hay muchos datos a los que estás accediendo continuamente y por ejemplo los RDDs pues no tenían esa lógica. Y por último pues también surge porque también había en Hive pues digamos una carencia en cuanto a rendimiento y a la tolerancia de fallos también. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las principales características? Pues aparte de lo que habíamos comentado de poder acceder prácticamente a cualquier base de datos o capa de persistencia, pues también tiene la escalabilidad, ¿vale? Los RDDs y lo que hemos visto también de los ejecutores y los workers, pues permite poder escalar luego lo veremos, el clúster de Spark en recursos, ¿vale? También la tolerancia a fallos en un RDD, si al final un RD está siendo ejecutado por varios workers y por varios executors, pues al final si ese executor pues al final se cae por cualquier motivo, se vuelve a levantar un executor y ese executor retoma el RDD, ¿vale? Y sigue procesando por donde se quedó el otro. Por eso de ahí la tolerancia a fallos. Y luego pues tiene un motor de ejecución optimizado pues muy orientado a árboles de ejecución. Ahora veremos un ejemplo. Y luego la otra parte importante es que al final prácticamente te puedes mover entre las APIs de RDDs, de DataFrame y de Dataset. Pues tiene compatibilidad también con sentencias de Hive y con el Hive Metastore, que al final el Hive Metastore lo que guarda son metadatos de cuáles son las tablas. Y por último, una parte muy importante de Spark es la extensibilidad. Muchas de las partes de Spark son extensibles, de tal forma que en realidad tú puedes crear tus propias optimizaciones, puedes crear, como digo, tu propio acceso a datos y puedes ir cacheando, por ejemplo, los datos de acuerdo a tu proyecto. Vale, ¿qué diferencias hay o cuáles son las diferencias principales con la base de datos relacional? Bueno, pues la primera evidencia es que, por ejemplo, no hay conceptos de primary key ni foreign key, ¿vale? Eso, al final, digamos que la abstracción de un foreign key, al final es una parte en la que tú manualmente tienes que encontrar esa lógica y aplicarla a tus jobs. Como habíamos dicho antes, podríamos cruzar datos. Entonces, eso que nos permite cruzar datos, pues digamos, es donde nosotros tenemos que aplicar la lógica de la foreign key. No hay primary key. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, pues al final, como he dicho, se puede acceder desde a un XML, a un CSV, a ficheros Parquet, a un Mongo. Entonces, al final es una capa tan genérica que al final hay ciertas restricciones que no se pueden imponer. Y una de ellas, pues, es no impone ninguna primary key. Tampoco tiene índices, por ejemplo, aunque luego veremos que hay sobre todo en sistemas de ficheros distribuidos, pues lo más parecido a índices, ahí está el concepto de partición. Tampoco tiene triggers
y sobre todo pues transacciones ACID, ¿vale? No tiene capacidad para hacer transacciones atómicas, ¿vale? Que es una de las partes bastante solicitadas de las bases de datos relacionales. Tampoco tiene concepto de rol. Por ejemplo, si vamos a MySQL, pues muchas veces tenemos que asignar permisos a un rol y conectarte con ese rol, ¿vale? Tampoco hay ese concepto de roles. Bueno, y tampoco hay concepto de procedural language. Y luego, por último, una diferencia muy importante son los dos tipos de tablas. Al final, cuando tú te conectas a una base de datos relacional, la propia base de datos es la que contiene los datos. Aquí, sin embargo, en Spark hay dos tipos de tablas. Unas que se llaman externas, que en realidad son datos que ya existen en una de las fuentes de datos. Pues imaginaos, en una base de datos relacional ya existe una tabla y digamos que esa tabla externa que estamos creando en Spark, digamos que es como un puntero a esa tabla. Pero Spark no contiene la tabla en sí, sino que lo que tiene es una localización de dónde está la tabla para poder acceder a los datos o incluso escribir en esos datos. Y luego hay otro tipo de tablas que se llaman manejadas, en las que en realidad digamos que Spark sí que baja al data source a crear la tabla, ¿vale? Entonces se llaman tablas manejadas. En este tipo de tablas Spark sí que es responsable de los datos. Y entonces, por ejemplo, la diferencia sobre todo principal entre una tabla externa y una manejada es que una tabla externa, cuando tú haces un drop en Spark, la tabla sigue existiendo en la capa de persistencia. Y en cambio, en una tabla manejada, cuando haces un drop, pues esa tabla sí que se elimina, por ejemplo, de HDFS. Bueno, Spark SQL tiene pues alrededor de 300 funciones y operadores aritméticos, bueno, pues los típicos de max, min, average. Cada release van creciendo bastante. Bueno, y aún así, pues tiene mecanismos para cuando no tenemos ciertas funciones que estamos acostumbrados en nuestra base de datos relacional a utilizarlos, pues al final se pueden crear también lo que se llama User Defined Function, ¿vale? Que bueno, que actualmente la forma de hacerlo es con Scala, que si se ve aquí en el ejemplo, pues al final lo que haces aquí es que dentro de tu sesión asignas un nombre a esa función. Y en este caso es código de escala, ¿vale? En el que, bueno, aquí decimos que lo que queremos hacer es el cuadrado. Bueno, pues recibimos un número, que es un log, y lo que hacemos es multiplicarlo. Pues una vez registrado, pues lo podemos utilizar, ¿vale? Simplemente lo utilizamos ya como si fuese, a partir de ahí, como una función normal y corriente. No tiene distinción de las que vienen ya cargadas directamente de Spark. Y luego hay otro tipo de funciones que son más complejas, que es las UDAFs, que son funciones también, pero en este caso son agregadas, ¿vale? Si os fijáis aquí en la anterior, que es la UDF simplemente, pues aquí solamente estamos teniendo en cuenta que vamos a recibir una columna, digamos, ¿vale? Como veis, aquí una o varias columnas podemos recibir. Y se aplica, digamos, elemento a elemento. O sea, vamos pasando por todas las filas y se va aplicando a esa columna que hemos dicho. Vale, ¿qué es una UDF? Bueno, pues al final lo que es que no solamente tiene en cuenta la celda en ese momento, sino que tiene percepción de todo lo que hay en esa columna entera en la tabla completa, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final también es una interfaz que al final esta es un poco más compleja porque tienes que al final, digamos, implementar cuatro métodos, pero a partir de ahí pues puedes utilizarla normal. Se registra igual y a partir de ahí, por ejemplo, en este select que tenemos aquí, vamos a imaginar que tenemos una tabla con usuarios, ¿vale? Y los usuarios pues tienen diferentes roles. Pues al final lo que haría una UDF es una agregación en la que coge todos los roles que hay en esa columna y al final te lo devuelve en una única celda, por ejemplo. Entonces, ¿qué no es Spark SQL? Pues no es un data warehouse.
por ejemplo, no puedes hacer un delete. Al final, como decíamos, tenemos que acceder a base de datos de forma muy heterogénea y entonces, por ejemplo, no tiene el concepto de un delete. Entonces, en eso, por ejemplo, no es un data warehouse. No es una base de datos relacional por lo que hemos visto. Tampoco es una herramienta de transacciones, no tiene capacidad ACID. Bueno, no es una herramienta gráfica. Y luego, pues, en principio, como decíamos, es un proyecto open source y entonces no es una herramienta comercial en sí, aunque sí se crean muchos productos comerciales en torno a este proyecto. Tampoco es una herramienta para sentencias online. Cuando decimos sentencias online nos referimos a situaciones en las que no se va a hacer analítica, que lo que realmente queremos es simplemente acceder a datos muy pequeños, sacar datos de un usuario de un DNI en concreto. Para eso funciona, tampoco mete un retardo muy grande, pero digamos que no es precisamente su punto fuerte, ¿vale? Está muy orientado a analítica. Como decía, no es una herramienta que solamente utilice memoria, porque también se apoya en disco y lo hace además de forma bastante, digamos, responsable y eficiente. Otras situaciones en las que nos encontramos con Spark, muchas veces, sobre todo al conectar herramientas de BI, al final las herramientas de BI cuando se conectan a un data lake pueden hacer dos cosas. Una, mandar la lógica de la analítica hacia abajo y que el motor de procesamiento sea el que imponga la lógica y saque esos datos ya agregados y analizados. O hay otra forma en la que funcionan las herramientas de BI que lo que hacen es traerse todos los datos prácticamente a sus propios servidores y allí ellos hacen la agregación. Vale, pues para este último caso de uso no funciona Spark. Spark funciona bien para devolver relativamente pocos resultados, para hacer analíticas muy pesadas con todos los teras que queráis, pero el resultado tiene que ser relativamente pequeño. Pues estamos hablando de un orden de 1 giga o una cosa así, ¿vale? Todo lo que se salga a partir de 1 giga se empieza a complicar bastante. No es un pass-through de datos, no es una cola. Y no es solo una herramienta SQL. El punto fuerte, o digamos una de su parte más visible, es la interfaz SQL, pero no es solamente una interfaz SQL. Entonces, ¿dónde realmente funciona bien Spark? Pues sobre todo cuando las herramientas de BI se conectan a un data lake para hacer para delegar la analítica precisamente en el motor de procesamiento. También sirve para realizar la analítica tanto en batch como en streaming. Antes decía que la parte de Spark SQL lo que te permite es cambiar entre diferentes APIs. Entonces la API de streaming también está adaptada a Spark SQL. Y además en streaming, como decía, en Spark Streaming no es exactamente real time, sino que es near real time. Entonces lo que tenemos son ventanas de tiempo y en esas ventanas de tiempo estamos recibiendo datos. ¿Vale? Pues esos datos que estamos recibiendo en esa ventana de tiempo, imaginaros, queremos ver cuántos usuarios han clicado en cierto sitio o en cierta web cada 5 minutos. ¿Vale? Pues cada 5 minutos vamos a recibir esos datos. A esos datos se le puede dar una extracción de tabla y realizar la analítica como si fuera una sentencia SQL normal y corriente sobre esos datos que estamos recibiendo en streaming. Bueno, también funciona también con los algoritmos de Machine Learning. Al final, los algoritmos de Machine Learning por debajo lo que están utilizando también es Spark SQL. Y bueno, también sirve para, digamos, proporcionar un esquema a datos no estructurados, ¿vale? Muchas veces, imaginaos un log de un servidor. En principio eso no tiene ninguna estructura, pero sobre todo en la fase de RDDs se le puede dar una fase en la que al final adaptas el contenido para que tenga cierta estructura y una vez que ya, digamos, has procesado los datos se le puede dar una estructura de tabla. También encaja bien en una ETL. Antes decía que no funciona bien como una cola para sacar datos de fuera del data lake, pero funciona muy bien para mover datos dentro del data lake. ¿Vale? Esto es porque antes veíamos unas transparencias en las que tenemos un Spark Driver, que al final es el punto de entrada, y el otro lado son los workers. Los workers trabajan muy bien en memoria
y apoyándose en disco. Entonces puedes hacer ETLs del orden de teras para mover datos, por ejemplo, de un Mongo a un Cassandra. Para eso funciona muy bien. Y por ende, pues también una ingesta de datos. Si tenemos fuera del Data Lake, pues por ejemplo un Oracle y queremos mover los datos dentro de Cassandra, por ejemplo, que está dentro del Data Lake, pues para eso también funciona muy bien. Y bueno, tiene bastante integración al final con la nube, con Amazon, con Azure. Bueno, dentro de los Datasur, pues sobre todo se distinguen pues tres tipos de Datasur. Hay algunos que vienen ya directamente empaquetados en Spark, ¿vale? Directamente puedes acceder sin añadir ninguna dependencia, puedes acceder a CSV, a JSON, a Parquet, a cualquier JDBC. Luego hay sobre todo una sección donde hay unos Spark Packages que digamos que son paquetes o datasource que están registrados, que al final, bueno, pues al final ahí están los más importantes: Cassandra, Mongo, Elastic, HBase. Pero luego cualquier base de datos prácticamente que imaginéis o capa de persistencia, si buscáis un poquito por Google o sobre todo por GitHub, pues podéis encontrar un montón de datasource. Prácticamente todos los que hay que os podáis imaginar, prácticamente lo vais a encontrar de una forma o de otra. Y si no, pues como digo, al final tú mismo puedes hacer un propio un data source. Bueno, vale, pues entonces en la situación en la que Spark llega una sentencia SQL, ¿qué es lo que pasa por debajo? ¿Cómo es capaz de paralizar ese trabajo? ¿Por qué optimiza esas queries? Bueno, pues vamos a ver un poco las fases por las que pasa. Digamos que todos estos componentes forman parte, digamos, de un subproyecto dentro de Spark que se llama Catalyst, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues en primer lugar lo que recibimos es una query, ya sea en formato de texto de SQL o con la API de DataFrame. Al fin, lo que pasa a continuación es que pasa por un parseador y eso lo que crea es un plan lógico. Un plan lógico es como una especie de árbol de ejecución, que luego vamos a ver un ejemplo. Una vez que ya tiene un árbol de ejecución, digamos, en la que tiene nodos que son o hojas que son anónimas, que simplemente nos han dicho el nombre de la tabla, pero no sabemos esa tabla a dónde pertenece ni nada, pasa por una fase de análisis en la que, apoyándose en los metadatos del catálogo, tenemos una tabla que se llama marketing, pero hasta aquí no sabemos realmente si esa tabla de marketing está en HDFS o está en Cassandra o qué estructura tiene, ¿vale? Pues entonces al pasar en la fase de análisis ya se crea un plan de ejecución, un árbol de ejecución en la que ya tenemos cierta información, sobre todo del esquema. Luego, la fase de optimización, que ahora lo vamos a ver. Bueno, pues hay libros y un montón de estudios sobre cómo optimizar los árboles de ejecución, ¿vale? Pues esta fase también la tiene Spark para cambiar los árboles de ejecución y ejecutarlo de la forma más eficiente posible. Siguiente fase, pues una vez que tenemos el plan lógico optimizado, vamos al plan físico. Vale, pues hasta ahora estamos hablando solamente de metadatos, pero ahora lo que queremos saber es, por un lado, cuántos workers tenemos, cuántos executors tenemos, cuántos recursos tenemos, si la tabla a la que estamos haciendo es pequeña, si es grande, o hay varias tablas implicadas, cuál es más grande que otra. Pues de todo eso se encarga esta parte en la que al final el planificador lo que hace es que genera varios planes físicos y que a través de un modelo de costes, pues al final lo que hace es coge el que tiene el menor coste de ejecución, ¿vale? Que es el seleccionado. A partir de ahí, bueno, pues lo que se hace es que se genera un código, que ese código se envía en forma de RDDs a los executors, ¿vale? Toda esta parte hasta aquí está en el Spark Driver, ¿vale? En el punto de entrada. Cuando ya hemos llegado a esta parte es cuando ya vamos a enviar por la red a los workers que en concreto tiene que ejecutar cada uno. Aquí ya estamos en una fase en la que ya hemos paralizado el trabajo, de tal forma que le vamos a decir a cada partición qué es lo que tiene que hacer, solamente su parte. En esta fase, pues también se informa de cuando termine su tarea, qué es lo que tiene que hacer con el resultado de esa tarea.
Bueno, un pequeño ejemplo, que no sé si ahí al fondo lo tendré más complicado, pero bueno, una instrucción que es bastante útil es que en SparkSQL tienes un explain extended de una query, ¿vale? Cuando lanzamos esto, nos informa, pues, aunque se vea muy pequeñito, pero bueno, vosotros me queréis, pasamos por una fase de parseo, que efectivamente aquí nos cuenta pues que tiene algunos atributos sin resolver, pasa por la fase de análisis, por la fase de optimización y por la fase física, que si aquí veis o intuís, hay una parte donde hasta el plano optimizado no hay ninguna información de dónde están los datos, y aquí, pues, por ejemplo, ya sale una información de dónde están, en qué ruta están los datos, ¿vale? Ahí ya tiene información física. Bueno, cuando decimos optimizador de queries, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tiene aproximadamente, creo que eran cerca de 120 reglas, creo, de optimización, creo que lo miré hace poco. Y entonces pues aplica primero unas genéricas, que esas son pues digamos genéricas para cualquier base de datos y para cualquier algo de ejecución. Bueno, pues aquí por ejemplo, que un ejemplo de lo que puede hacer, pues imaginaos una parte en la que estamos haciendo a dos tablas diferentes, las queremos unir y después hacer un filtro de acuerdo a una cláusula web. ¿Cómo es esto más óptimo? Bueno, pues al final lo que se hace es, se llama push down de los filtros, ¿vale? Como si aquí más o menos, que yo creo que se ve un poquito mejor, hay ciertos filtros que se están aplicando solamente a una tabla, ¿vale? Lo que hacemos es que este filtro, lo que se está haciendo es bajarlo a su tabla correspondiente antes de hacer el join. ¿Por qué? Imaginaos que tenemos aquí una tabla de 1 tera y aquí de otro de 1 tera. Al final vamos a hacer un join entre dos tablas de 1 tera. Claro, si aquí lo que hacemos es que este filtro, lo que se dice es que se hace push down, pues con un poco de suerte, esta que no tiene ningún bueno, o mejor dicho, esta primera tabla, en vez de traernos todos los datos, solamente nos traemos las columnas que nos interesan. Ahí ya estamos reduciendo la cantidad de datos que nos traemos. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues no solamente nos estamos trayendo la columna que nos interesa, reduciendo ya el tamaño, sino que encima además le aplicamos un filtro. Entonces, con un poco de suerte, pues es posible que aquí en vez de 1 tera, pues lleguen, pues imaginaos, 200 gigas y de aquí lleguen pues 50 gigas, ¿vale? Entonces, como comprenderéis, al final hacer una join entre los dos, pues queda bastante reducido. Bueno, que sepáis un poco, muy rápido, que en SparkSQL hay un DAG, que es en la UI te pone una representación de qué es lo que está ejecutando, ¿vale? Que sepáis que un job está formado por diferentes stages y luego cada stage está creado por tareas. Las tareas al final son tareas que se ejecutan localmente, ¿vale? Dentro de cada partición. Y los stages muchas veces, como vemos aquí, hay un intercambio de datos entre las diferentes particiones, entre los diferentes executors. Entonces, por lo tanto, normalmente cuando vamos a ver un DAG en el que hay muchos stages, quiere decir que va a haber un intercambio de datos muy grande y eso va a ralentizar mucho o va a ser una query bastante lenta. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para optimizar también estas situaciones? Bueno, pues hay una serie de parámetros en las que al final podemos, por ejemplo, definir el shuffle partition, sobre todo. Pues cuando al final se están repartiendo los datos entre todo el clúster, pues podemos indicar entre cuántas particiones queremos que ese shuffle se haga. Luego hay una parte que tiene que se llaman, bueno, las hints, que el usuario, de forma consciente, lo que puede meter es dentro de esas sentencias SQL, con esta sintaxis, son una especie de pistas, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ¿esto qué está haciendo? Pues el QualetTest lo que le está diciendo es que, por ejemplo, imaginaos que sabemos que tenemos una tabla muy pequeñita y lo que le queremos decir es que solamente utilice 2 particiones, porque no tiene sentido repartir 1 mega, por ejemplo, entre 200 particiones. Bueno, pues ese tipo de cosas se le puede indicar aquí. Luego también es muy típico que si se está haciendo un join entre 2 tablas y una tabla es muy pequeñita, muchas veces compensa enviar esa tabla pequeñita a todos los executors
y así no hay fases de shuffle, ¿vale? Pues eso también se puede indicar. Se pueden cachar se puede cachar en memoria tablas, pero claro, al final eso sí que tenemos una serie de executor o una serie de worker con su memoria, y al final hay una zona destinada a guardar esos datos. Entonces normalmente lo que se cachean son tablas relativamente pequeñas. No tiene mucho sentido al final cachear tablas de 1 tera. Luego hay otra característica que está activada, digamos, en la versión comercial de Spark, pero en la versión open source no está activada por defecto, que es el CBO, que es el Cost Basis Optimizer. Que bueno, que básicamente lo que hace es que a partir de más información, todavía más, sobre los datos a los que va a acceder, pues es capaz de optimizar el árbol de una forma u otra. ¿Vale? Que aquí se va a ver un poquito mejor. Para dotar de esos datos al modelo de costes, al final hay que lanzar una instrucción que se llama Analyze Table, ¿vale? Que al final el Analyze Table, bueno, pues ahí he lanzado la instrucción, y si veis por aquí, aunque se vea muy pequeñito, al final dice estadísticas. Bueno, pues esta tabla son 1000 bytes y 2 rows, ¿vale? Pues eso es después lo que va a utilizar para saber cómo optimizar la query. Bueno, esta sentencia, que al final es muy parecida o se consigue prácticamente el resultado, vais a ver la diferencia entre el árbol de ejecución. Este es un árbol de ejecución que se está paralelizando, ¿vale? Y hay un intercambio de datos, y prácticamente la misma query, pero escrita de forma diferente, pues está pasando por muchísimas fases de shuffle y es mucho más pesado. Entonces, al final, digamos, los desarrolladores de BI tienen que tener percepción también de qué es lo que está ocurriendo debajo para saber cómo optimizar las queries. Y luego, antes os decía que no había índices, pero lo más parecido hay una cosa que se llaman las particiones, ¿vale? Que al final, por ejemplo, en HDFS podemos guardar los datos de tal forma que estamos indicando, digamos, estamos agrupando los datos en función de cierto valor que tiene la columna. Bueno, pues imaginaros aquí que estamos agrupando por año y por país, de tal forma que si ahora nos lanzamos una select, preguntamos por ese año y por ese país, lo que va a hacer ese Spark es ir directamente a esa ruta de HDFS y no tiene que ir recorriendo todos los datos para después hacer el filtro. Con esto sí que hay que tener mucho cuidado porque se puede producir lo que se llama una sobreparticionamiento. Las particiones de HDFS están preparadas para que en cada partición haya del orden de gigas, ¿vale? Hemos visto proyectos donde al final se metían muy poquitos datos del orden de 5 megas, y sobre todo el NameNode de HDFS puede llegar a sufrir mucho, porque si tiene que coger muchos metadatos para resolver una query, al final se le está saturando la memoria. Bueno, y esto es un poco también lo que decía. No es una cola propiamente dicha, ya de por sí, por defecto te dice que como mucho va a arrojar resultados de 1 giga, y además hay que tener en cuenta una cosa. Aproximadamente una tabla que ocupa en disco 1 giga, en memoria, por cómo guarda Spark y Java o serializa los objetos, aproximadamente son 5 veces más, ¿vale? Entonces, si te quieres traer 1 giga de resultado, tu proceso debe tener al menos 5 gigas. Bueno, ¿hay alguna alternativa? Como ya digo, volcar resultados a otra capa de persistencia para después paginar. O bueno, hay una parte en la que se puede utilizar un local iterator, que lo que haces es que te traes los resultados solamente por partición y vas iterando sobre los resultados, pero es mucho más ineficiente. Luego, por último, o casi último, comentar que el TPCDS es una especie de estándar de benchmark en el que está muy orientado a la analítica, ¿vale? Y entonces es una de las pruebas más comunes para ver si tu sistema está bien tuneado. Vale, hay una serie de problemas que pueden ir surgiendo y bueno, ahí hay alguna sugerencia. Y por último, os quería contar un poco también cómo a veces Spark puede escalar. Esta parte se llama Dynamic Allocation. Al final, tú lo que puedes indicar son unos recursos iniciales, ¿vale? Y entonces levanta varios workers y varios executors. Y al final, dependiendo de cómo tengas la carga de trabajo, puede ir el propio gestor de recursos tirando executor y volviéndolos a levantar cuando vuelvas a tener cierta carga de trabajo, ¿vale? Es lo que se llama Dynamic Allocation.
que por defecto está desactivado y bueno, pues como ya digo, si aquí dice que si en 60 segundos no hay actividad dentro de los executors, lo que empieza es a tirar executor, ¿vale? Le puedes indicar un mínimo, incluso hasta 12, y un máximo pues hasta infinity. Y bueno, pues ya por último, que sepáis que yo en Stratio estoy muy contento, que si os queréis, alguno que no trabaja todavía con Big Data se quiere animar, pues que lo intente. Y nada, pues para los que ya estáis metidos en la parte de Big Data, pues que hay proyectos bastante chulos en Stratio, así que miraros las ofertas, que yo creo que está muy bien. Y nada, muchas gracias. Bueno, quedan 2 minutos. No sé si alguno quería hacer alguna pregunta. Sí. Perdona. Sí. Sí, antes has comentado sobre el uso de Spark SQL para streaming. Y por otro lado has dicho que, que el volumen de resultados de output tiene que ser un poco controlado, es decir, no es recomendable que sea mayor de 1 giga, por ejemplo. Entonces, ¿esa puede ser la diferencia entre Spark SQL para streaming y Apache Beam? No, bueno, ¿O cómo se comparan? claro, yo lo que decía es que lo que no se pueden lanzar son grandes resultados, es cuando tú quieres sacar los datos fuera del data lake. Pero en ese caso que tú dices de Spark Streaming, los datos no salen del data lake, se están realmente quedando, digamos, en los executors de Spark, y ahí sí que funciona bien. Vale, entonces, ¿alguna ventaja o desventaja de usar Spark SQL versión streaming contra Apache Beam? Bueno, digamos la abstracción al final que tiene Apache Beam es muy parecido. Al final está haciendo, aplicando sentencias SQL sobre un microbatch. Entonces, yo Apache Beam tampoco lo conozco muy bien, entonces no sé en cuanto a rendimiento o gestión de memoria cómo funciona, pero digamos que el caso de uso que tú comentas es muy parecido. Los dos encajan bien. Vale,